Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sean todos ustedes bienvenidos a este su Expreso Financiero Podcast, en donde un servidor, Eriden Estrella, y mi querido invitado y co-host Edgar González vamos a estar hablando de algunas de las informaciones más importantes que hemos tenido en los mercados financieros en esta semana. Así que, Edgar, hermano, ¿qué tal todo? Cuéntamelo. Todo bien, gracias a Dios. Pendiente de estar aquí y grato otra vez compartir micrófono contigo. La verdad que el placer es mutuo y vamos a empezar de una vez. La verdad es que este lunes empezó con un suceso extraordinariamente raro, que fue el hecho de que las acciones clase A de Berkshire Hathaway parece que tuvieron un error de quoting, en donde el precio de la acción pasó de más de $625,000 por una acción. Señores, estamos hablando de la empresa de Warren Buffett, ¿ok? De la empresa que básicamente tiene uno de los track records más impresionantes de la historia de los mercados financieros en Estados Unidos, en donde una sola acción de esa empresa vale más de $600,000. ¿Ustedes saben a cuánto bajó el precio? $187 por una acción. Obviamente que eso es un error. Obviamente que no tiene lógica que uno diga que hubo una persona que pudo comprar ese precio, por el hecho de que básicamente horas después la Fed dijo que iba a suspender, la SEC, la Securities Exchange Commission, dijo que le iba a dar atrás todas esas operaciones que se habían liquidado y que todo seguía y volvía a la normalidad del precio antes del glitch de quoting de mostreo de precio, que básicamente le dio forma a la noticia que estamos tratando en este momento. ¿Dónde está lo particular? Lo particular es, desde mi perspectiva, el hecho de que uno no fue un flash crash. Un flash crash es un fenómeno que se utiliza cuando hay mucha presencia de traders algorítmicos y de alta frecuencia en un índice financiero o en el quoting de acciones de una empresa. Es algo que ha sucedido ya varias veces. El primero fue en el 2010 con las acciones de British Petroleum, que llevaron a la baja a básicamente el Standard & Poor's 500 en una de las más sorprendentes gráficas que ustedes se pueden ver en la historia de los mercados financieros, porque perdió un 99% de su puntuación el índice. Duró 5 minutos ahí y luego la recuperó. Entonces, pasó algo similar en cuanto al quoting. Sin embargo, yo tengo dudas, Edgar, por el hecho de que, primero, ¿cómo que alguien pudo comprar ahí? Eso no es cierto. O sea, es posible que haya algún market maker, algún intermediario financiero cuya función es darle liquidez al mercado de las acciones de Berkshire Hathaway, que haya podido liquidar una acción con ese precio. Sin embargo, de por sí yo no le creo a absolutamente ningún individuo que haya comprado acciones de Berkshire Hathaway en ese punto, porque sencillamente cuando tú compras por un sistema de trading normal, común y corriente, hay un market maker que le vende a tu puesto de bolsa y luego tu puesto de bolsa te vende a ti. Entonces tú pasas por tres procesos por lo menos, si no está siendo apalancado. Y no es verdad que va a pasar una acción así. Desde que lo ve una persona, un formulario de eso de back office, entonces, pero ¿cómo así? ¿Cómo que una serie A de Berkshire Hathaway de más de $500,000 se vendió en $185? Eso sencillamente no tiene ningún sentido. Es muy posible que haya habido algún hedge fund, ¿no? Algún gran gestor de mercado que se le haya liquidado una contracción de eso, pero no creo que definitivamente nadie de mercado retail haya podido acceder a acciones clase A de Berkshire Hathaway a un precio tan irrisorio. No, y hablando de esa acción, que no son $50, no son $100 que vale. Cuando hablamos ya de comprar un paquete de acciones, cuando llega un formulario de que yo quiero comprar 500 acciones de esas, va a llamar la atención. No es normal. Viejo, es que uno lo dice sencillo, pero óyeme, es que a 625,000 por 500, estamos hablando de $312 millones. Eso incluso un trade que tú no ves todos los días. Incluso en el New York Stock Exchange. Definitivamente que claro, hay un tema regulatorio en donde se establecen bandas de precio máximo, de precio mínimo. Sí.
Y entonces la SEC lo que dice es, ok, desde este punto en específico que hubo el error de cubring, todas estas transferencias que hubo de aquí en adelante se le dan para atrás y punto. Y ya. El tema no es... El que intentó aprovechar, obviamente queda fuera de... Absolutamente. Y eso... Ni el que compró ahí pensaba que se le iban a dejar ahí. O sea, yo creo que... Contrale. ¿Qué piensas tú de ese tipo de errores? Lo primero es que a esta fecha decir que esos errores pasan, a veces uno le dice, no, esto es mentira. Es que no puede ser. Con algo tan estructurado que tenemos hoy, que es el mercado, tan conectado, no da los números. Eso no se concibe. Y más esa acción, esa empresa. No una empresa saliendo ahora a bolsa. O sea que no debería de darse ese tipo de situación. Entonces, queda obviamente ideas de qué pasó, por qué pasó, qué es lo que querían demostrar con eso. Pero realmente podemos ver con eso que a pesar de estar en este año, a pesar de toda la tecnología que tenemos hoy, los glitches pasan. Y siguen pasando. Los glitches pasan. Y yo creo que, a mi experiencia personal, yo lo que creo que es un tema microestructural del mercado de valores y del sistema de quoting del sistema, en donde uno lo que ve es el promedio de precios, el promedio ponderado de precios dentro de un tiempo determinado. Sin embargo, la fórmula que se utiliza para determinar cuál es el precio, es, por cierto, una derivada de la Black-Scholes, es realmente... hay millones de microtransacciones, dígase, en la determinación del índice del Nasdaq. La puntuación que tú ves, ponte un número cualquiera, 5100 está el Nasdaq en el día de hoy. Bueno, realmente no son 5100, ese es el monto agregado bajo la formulación del índice que le da forma a 20.000, 25.000 operaciones por segundo que suceden en el Nasdaq. Entonces, se ejecuta la fórmula en una escala periódica y de ahí es donde se saca la puntuación del índice. Ese es en el caso de un índice. Hay acciones de empresas como Google, generalmente acciones que son blue chip, pero al mismo tiempo son baratas. IBM, British Petroleum, Shell, Bank of America, en donde la realidad es que hay decenas de miles de microoperadores en donde todas esas microvariaciones de precios del quoting real afectan realmente el quoting que se le ve a todo el mundo. Entonces llega un trader algorítmico que básicamente hace 5 o 6 millones de compras de acciones individuales por segundo. Lo que ellos hacen es que venden un pequeñísimo margen de ganancia, pero al final venden. Entonces, el modelo de negocios de ellos es que hacen pequeño arbitraje dada la falta de updating del sistema de quoting del mismo NASDAQ, del mismo New York Stock Exchange. Esto es un poco técnico, pero es el tema de que el precio que ves es un promedio de promedios, pero la realidad es que cuando tú haces una auditoría de transacciones en back office, que realmente es que ellos aprovechan pequeños diferenciales que son hasta de un centavo por cada oferta de compra o por cada oferta de venta, en donde ellos se ganan una pequeñísima transacción, un pequeño, ni siquiera es fee, un pequeño diferencial de precio. Sin embargo, como lo hacen tantas veces en un solo segundo, amasa una gran cantidad de dinero. El ejemplo más clásico. Sí, que iba a mencionar que en ese tipo de situación, cada milisegundo cuenta. Entonces, cuando tenemos una data centralizada, que es la misma data para todos, cuando la data es regulada porque es la bolsa directamente, no un broker independiente, tú tienes que eliminar cualquier latencia que tú puedes tener. Inclusive, hay personas, instituciones que pagan millones, estaba escuchando en estos días de esto, pagar millones porque la fibra óptica que tienen conectada directamente a la bolsa, como da la vuelta en una calle porque hay un árbol, puede generar una latencia de milésimas de segundo.
Pero si eliminamos el árbol y ponemos el cable derecho, llega esos milisegundos, o sea, te lo ahorras. Uno dirá, tú no lo sientes, pero es que son microtransacciones. Cientos de órdenes saliendo y entrando, tomando, por ejemplo, en el caso de los futuros, varios ticks, ya con eso es suficiente. Ya con eso es suficiente. Paga el feed y cientos de contratos saliendo y entrando constantemente, que uno no los ve porque que ya son en tema algorítmico, pero cada milisegundo cuenta. El mejor internet, cero latencia, conectado a la bolsa directamente, todo eso es un mundo. El ejemplo del libro que iba a mencionar es el tema de opciones de Ford. Hay algunos de estos sistemas que aprovechan la diferencia de precio entre vender en el New York Stock Exchange para venderlo en el FTSE, ¿no? En el mercado de valores de acciones de Londres. Y entonces, en esencia, se aprovechan de esa pequeña diferencia de latencia entre el sistema de quoting. Y la verdad es que no se puede resolver el problema. No se puede resolver el problema. Y te puedo decir otra cosa. Una de los grandes supuestos de la economía financiera es la inexistencia de posibilidad de arbitraje. Se supone que las oportunidades de arbitraje duran muy poco tiempo en el mercado de valores. Y realmente duran muy poco tiempo. Sí, claro. Realmente sí, es cierto, pero estamos hablando de tiempos de transferencia que son absolutamente infinitesimales, son sumamente pequeños. Pero así es que funcionan los traders algorítmicos y los traders de alta frecuencia. Así es. Siguiente tema, príncipe. Preséntalo tú. Claro. Ya entrando en materia, y como ya había tocado el tema del trading algorítmico, los futuros siempre son utilizados para eso, por la forma de cobertura y también porque no necesitas tener el activo para tú poder tradearlo, y de ahí la cantidad de traders o instituciones que pueden usarlo para eso. Entonces quería comenzar primero definiendo términos para que podamos entender bien a lo que nos referimos. Entonces sabemos que los futuros o los contratos de futuros como tal son intercambios estandarizados que tienen fecha, tienen un valor, una cantidad que se va a entregar en un futuro determinado, y estos sirven para mantener un mercado eficiente cuando se habla de disponibilidad y distribución de recursos. Me explico. Independientemente de que pase una tormenta en Colombia o en países tropicales, tenemos café inmediatamente. O sea, ese tipo de instrumentos, ese tipo, por ejemplo, de semillas o algo, no cesan inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay controles, hay contratos de futuro que funcionan para eso. Entonces, los contratos de futuro tienen por dos partes. Tenemos entrega física, que es cuando lo usamos para nosotros cubrir constantemente, suplirnos cuando vendemos o necesitamos, pues en este caso, un grano de café, por ejemplo. En este caso, el vendedor debe de entregar, el comprador pues acepta la entrega del activo y se entrega. Pero también estos funcionan principalmente para productos agrícolas y ese tipo de cosas, materias primas en general. Pero también tú tienes los contratos de futuros del área especulativa. La diferencia es que en este punto no se entrega nada a nivel físico, sino que los contratos se liquidan monetariamente. Es decir, se liquida la posición en efectivo, dinero. Entonces al final, exactamente. Y esto principalmente se usa para poder cubrir riesgo de carteras del activo subyacente a quien apunta ese contrato. Por eso se utiliza. Tú no compras ni vendes nada. Inclusive, cuando se utiliza y se habla de posiciones de futuro, se habla de corto o largo, para evitar la idea de comprar o vender, porque no estás comprando y vendiendo nada dentro del mercado especulativo. Por eso utilizamos corto o largo en ese punto. ¿Qué es estar en corto? Cuando hablamos de estar en corto en futuros, es una posición a la baja. En este caso estamos vendiendo. Pero se utiliza ponerse en largo o ponerse en corto para evitar utilizar comprar o vender. Porque técnicamente hablando no estás comprando nada dentro del mercado especulativo. Estás tomando una posición. ¿Es ponerse en largo en sí? En este caso sería comprar. Especular que el mercado puede ir al alza. Y dentro de esto, de contratos de futuros a nivel especulativo, tú tienes de todo. Tú tienes commodity, petróleo, oro, agricultura, que es maíz, trigo, soja, y también ya entrando con el tiempo y la tecnología, entran lo que es contrato de futuro de índices bursátiles como el índice SP500, como el Nasdaq, y luego entran también futuros sobre tipo de interés, que lo veremos también
poquito más adelante. Entonces, con futuro tenemos un sinnúmero de herramientas, un número de contratos que pueden ser utilizados para cobertura. Entonces, algo interesante en este caso es que cuando nacen estos contratos, pues obviamente necesitaba una gran cantidad de dinero, porque cuando se operan contratos de futuro, es una bolsa estandarizada, se comercian en bolsas estandarizadas, y también hay una cámara de compensación que sirve de intermediario entre aquellos que están participando. La cámara de compensación es que asume. De valores. Depósito centralizado de valores. Exactamente. De tal manera que la cámara de compensación funciona, que cuando tú haces una posición, ya sea en corto o en largo, tú no le estás comprando, vendiendo a otra persona en sí, sino la cámara, que es la que se encarga de que cada quien reciba lo que está solicitando. Uh-huh. Y por eso no hay fuga de dinero o falta de pagarés y nada de eso. Uh-huh. Entonces, luego esto nace, por ejemplo, el tema de los índices, empezaron a tener un gran valor. Luego nace lo que es el E-mini SP500, y también los E-mini de otros tipos de instrumentos, con la intención de poder traer a más personas a operar estos contratos, pero con un valor más reducido. En este caso, el índice, tú tienes que tener algunos $250,000 en fondo para tú moverlo. Eso obviamente limitaba la cantidad de participantes. Nace el E-mini, de la palabra E-mini, que es Electronic, y el grupo CME, que es la bolsa de Chicago, pues los fomenta. Y luego, en el 2019, nacen los micro futuros, que a su vez apuntan al E-mini. Entonces, tenemos el contrato. Luego tenemos el E-mini. El real. Y luego tenemos el micro. Exacto. Y luego tenemos el E-mini. Y luego tenemos el micro. Entonces, el micro apunta al E-mini. Y esto es más barato. Y al ser más barato, más participantes pueden entrar, poder entonces comerciar. Pero, ¿qué ha pasado hoy en día? Si podemos ver en la gráfica número 1, vamos a ver algo interesante, y es que actualmente podemos ver el volumen en el cual se negocia estos instrumentos. Es decir, cuando vemos aquí el volumen, en este caso es por día, la cantidad de transacciones que se han hecho en estos instrumentos, y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, el E-mini del Nasdaq, tú tienes acá 353,000 transacciones en el día. Pero en el primero tú tienes al micro del Nasdaq, que es el más pequeño. Y este está moviendo a la hora de la captura, pues 829,063 transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el micro hoy en día está moviendo más volumen de transacción, más participantes están ahí que el mismo E-mini del Nasdaq. ¿Y esto por qué? Porque al ser más pequeño atrae a más personas. Pero al tener más personas se convierte en un mercado más líquido, más utilizable para poder mover posiciones. Entonces es un tema de doble factor en ese punto. Entonces, ya volviendo, esto nos ayuda a poder ver la importancia que han tenido los futuros hasta el día de hoy y cómo van en aumento, cómo estos pequeños micro están tomando valor y participación en los mercados, volviéndolos más líquidos y más asequibles a todo el mundo. Hay otro tema que quiero traer con respecto en esa línea, y es que nosotros tenemos la semana que viene reunión de la Fed. Eso es una semana importante, noticias sumamente importantes, y quiero aprovechar ya esta oportunidad para hablar un poquito acerca de eso, no dando por sentado que conocemos los términos, sino poder entonces así explicar la importancia de esas reuniones y qué tiene que ver eso allá con nosotros aquí y en todo el mundo. Entonces, la semana que viene tenemos una reunión. Esa es la reunión de la Fed, y podemos comenzar por ahí, definiendo qué es eso, lo de la Fed. Entonces, en términos simples, la Fed es la Reserva Federal, es el Banco Central de Estados Unidos, y es responsable de implementar política monetaria, supervisar y regular bancos, mantener la estabilidad financiera, entre otros aspectos. Es interesante que dentro de la Fed, tú tienes el Comité Federal de Mercado Abierto, como se dice, FOMC. Pero ellos están dentro de la Fed. Ellos no son la Fed, están dentro. Y su trabajo como tal es poder tomar o determinar la dirección de la política monetaria que se debe de utilizar a través de operaciones de mercado abierto. Ellos dirigen eso. ¿Y qué es esto de mercado abierto? Operaciones de mercado abierto. En esencia se refiere a la compra y la venta que utiliza la Fed en el mercado abierto de activos, y los cuales lo utilizan
dentro de las decisiones que toman en base a sus políticas, ya sea contractiva o ya sean políticas expansivas. Así que vamos a explicar un poquito eso para entendernos bien. En esencia, cuando la Fed va a tomar una decisión, digamos, reducir la oferta de dinero y controlar la inflación porque está muy alta, bueno, ellos pueden utilizar políticas contractivas. ¿Y qué es esto? Bueno, dentro de sus paquetes de decisiones, ellos tienen vender bonos del tesoro. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, al vender ellos bonos del tesoro, estos a su vez en el mercado abierto, o sea, para participantes en general, los compradores de estos bonos, al verlos, al comprarlos, ¿verdad? Ellos entregan dinero a la Fed. La Fed lo está vendiendo. Y al entregarlo, lo que estamos ahí viendo es que sacan dinero del sistema bancario. Todo el mundo le compra a la Fed asume ese dinero. El dinero desaparece, digamos así, del sistema bancario. ¿Y qué sucede con eso? Que cuando el dinero no está, obviamente hay menos dinero disponible en las calles, los bancos tienen menos para prestar, lo que aumenta la tasa de interés, reduce el gasto y también la inversión. Es una manera de lo que puede utilizar la Fed cuando habla de políticas contractivas. Y cuando hablamos ya de expansiva, es todo lo contrario. Tenemos aquí, cuando queremos, por ejemplo, aumentar la oferta de dinero y estimular la economía, ellos pueden, dentro de sus políticas, comprar bonos del tesoro. Y al ellos comprarlos, hacemos el efecto contrario, como dijimos anteriormente. ¿Y qué es esto? Bueno, cuando ellos compran bonos del tesoro, pues introducen dinero al sistema. Entonces, los bancos, al tener ahora más dinero, sus reservas ahora están más llenas, al tener dinero más disponible, pues ahora pueden prestar más. Y eso hace que se reduzca la tasa de interés y fomente el gasto de la inversión. Entonces, en esencia, la Fed toma decisiones en base a eso, utilizando herramientas como estas para controlar la inflación, para promover la economía. Entonces, tenemos ahora, ya entendiendo eso, una próxima reunión la próxima semana, que es ya el 12 de este mes, con respecto a eso. Cuando hablamos de reunión, lo primero que nos preguntamos es, ¿subirán o no subirán las tasas de interés? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucederá con esto? ¿Nos vamos a mantener igual? ¿Y qué está pasando con eso? Y cuando hablamos de la subida o las bajadas de la tasa de interés por parte de la Fed, siempre hablamos de términos de que para considerar, ¿verdad? ¿Qué podría pasar? Utilizamos en sentido general el término o data de lo que es la inflación, de lo que es el desempleo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, etc. Y eso está bien. Pero hoy yo quiero poder traerles una herramienta que no es tan común, pero es también importante, la cual pueden agregar a su arsenal de investigación con respecto a poder evaluar si vamos a tener una subida o no de lo que son las tasas de interés. Y eso es lo que se llama la Fed Watch. Si puedes ver la captura número 2 para mostrar qué es esto de la Fed Watch. ¿Por qué yo debería tener esta herramienta para yo poder utilizarla para analizar el tema de lo que puede o no hacer la Fed? Bueno, la Fed Watch es un recurso en línea gratis. Está en la página de CME, que es el mercado de derivados de Chicago. Y la idea de la Fed Watch es que esta gráfica, que como podemos ver, ellos estiman la probabilidad que el Comité Federal, FOMC, pueda cambiar tipo de interés de los fondos federales en las próximas reuniones. Es decir, esta herramienta utiliza los precios de los contratos de futuro de fondos federales para proyectar una probabilidad de lo que en tiempo real, de los cambios que podrían venir sobre las tasas. Ellos no están diciendo la tasa, sino es una probabilidad. Pero en el mundo especulativo, actualmente, cuando vemos ese tipo de cosas, en este caso la gráfica, podemos ver que la probabilidad actual, a la luz de la información, es que hay un 99.9% de que no varíe la tasa. Y esto se hace, como dije, a través del valor de los contratos de futuro de fondos federales. Lo interesante de esto es que en las últimas 4 intervenciones de la Fed, la Fed Watch ha tenido una alta probabilidad de aciertos en este tipo de cosas. Cuando habla de van a subir, van a bajar o se van a mantener. En las últimas 3 principalmente que han sucedido, ya llegando la reunión de la Fed, por ejemplo en este caso de 99.9%, no podemos decir que hay una seguridad al 100%,
pero a nivel del historial que ha llevado la FedWatch, es una herramienta muy valiosa que puede darte una idea de lo que posiblemente el mercado puede hacer. Y lo interesante de la herramienta es que tú puedes comparar la probabilidad también de otras fechas en que ha sucedido, y así tú puedes comparar qué tan importante esta puede ser, principalmente el tema del valor que tiene o el valor agregado que puede dar a la investigación, porque obviamente cada vez que hay una subida o bajada de tasas, una variación de la tasa, pues afecta todo lo que es la economía, y es por eso que esta herramienta creo que puede ser sumamente importante. No sé si la habías conocido antes, por eso la traje. La herramienta tiene unos cuantos años ya publicada. Tuvo una importancia muy grande, sobre todo cuando Ben Bernanke fue gobernador de la Reserva Federal. Fue parte de la política de Forward Guidance. Que la política del Forward Guidance fue un esquema de información oficial que se creó para los mercados financieros, para que puedan saber y no estar adivinando tanto, no estar con la brujería de interpretar la mínima palabra del discurso del gobernador de la Reserva Federal. Me doy a entender. Sí. Cuando Bernanke fue gobernador de la Reserva Federal, por cierto, Premio Nobel de Economía, precisamente por la aprobación y la forma de ejecutar el quantitative easing en Estados Unidos, la gente pasaba una inmensa cantidad de tiempo escudriñando lingüísticamente, paralingüísticamente, esa métrica. Hay lo que se llama lingüística paramétrica, que es una versión computacional de la lingüística que forma parte del lenguaje que tú y yo utilizamos. Y los mercados financieros pasaban un tiempo absurdo analizando cada pregunta, cada palabra que decía Bernanke. Y la verdad que el mercado a veces tomaba decisiones esperando que ellos subieran o bajaran tasas de interés que, tú sabes, que duraron décadas, no años en cero. Entonces ellos crearon el paquete llamado Forward Guidance, que básicamente es parte de lo que te está viendo hoy día con Fed Tools. También me acuerdo de que Fred formó parte de ese Forward Guidance, que es este sistema de información federal de estadísticas económicas oficiales. Pero quería hacer unos cuantos aportes. El FOMC es el Federal Open Market Committee, que fue creado durante la reestructuración del gobierno federal estadounidense de Hoover, que fue una serie de modificaciones al ordenamiento jurídico y administrativo del gobierno federal estadounidense luego de la crisis financiera del Jueves Negro de 1989. Fueron una serie de modificaciones al entramado económico y presupuestario estadounidense que se dieron entre 1932 y 1936. Ellos cambiaron la forma en la que funcionaba la Suprema Corte de Justicia y crearon el sistema federal de bancos centrales como hoy se conoce. Pero el FOMC es la máxima autoridad económica que tiene Estados Unidos. Dígase que no forma parte de la Fed. La Fed realmente forma parte del FOMC como organismo ejecutor de las decisiones que se toman en el FOMC. Entonces el FOMC está formado por los gobernadores de todos los bancos centrales estadounidenses y el gobernador de la Reserva Federal, que no es un banco central, sino el banco central que rige a los bancos centrales. Sí, exacto. Entonces como una especie de pirámide hasta arriba, ¿no? Y el tema es que antes teníamos a Ben Bernanke, luego pasó a Janet Yellen, luego de Janet Yellen, ¿no? Ahora con Jerome Powell. El tema es que el gobernador de la Reserva Federal puede durar tanto tiempo como lo confirma el presidente de turno. Sin embargo, los gobernadores de cada Reserva Federal pueden durar. Por ejemplo, el gobernador de la Reserva Federal de Nueva York dura 12 años en el puesto. Punto. Por lo tanto, ¿cómo funciona esto y para qué te digo esto? Lo digo porque hay que entender que lo que se espera es que los gobernadores de las diferentes reservas federales, cuando toman decisiones en el FOMC,
sobre la tasa de interés de la Reserva Federal no pueden estar, no deben de estar bajo ningún concepto influenciados por factores políticos estadounidenses. El FOMC y sus decisiones de política económica están creados y tienen todos los incentivos necesarios para que les dé un comino lo que piensa el presidente estadounidense de turno, y están ahí para tomar las decisiones a largo plazo que propicien y aseguren el crecimiento económico de la economía estadounidense, el desarrollo a largo plazo de la misma. Son gente que cuando sale uno, si es que sale uno, entonces es que se tiene el chance de nombrar a otro. Siempre es una decisión que el Partido Republicano y el Demócrata siempre batallan sobre a quién poner cuando se abre una de esas vacantes. Porque, por cierto, no es sincrónico. Que cada quien lo nombra de diferentes formas y puede haber periodos presidenciales donde se le acabe el periodo a uno, y pueden haber periodos presidenciales donde nadie salga. ¿Ves? Y por eso era que Donald Trump fue un presidente extraordinariamente boca abierta con Jerome y Yellen en su momento. Sin embargo, a ella no le podía importar menos por el hecho de que la Reserva Federal no está sometida a los ciclos de interés político de corto plazo que siempre tiene el gobierno federal estadounidense. Todo lo contrario. También decir Totalmente. Algo, y es el hecho de que es el Departamento del Tesoro estadounidense quien decide el presupuesto federal estadounidense y cómo lo va a financiar. Ok. Primero ellos cogen adelante. Me acuerdo de mítico director del Departamento del Tesoro, Timothy Geithner, quien fue básicamente uno de los que ayudó a la economía estadounidense a salir adelante en aquellos primeros años de la crisis financiera. Es el Departamento del Tesoro quien hace el presupuesto del gobierno federal. Por lo tanto, es el Departamento del Tesoro quien decide cuántos bonos del Tesoro emitir y cuánto pagar por ellos. Ellos deciden la tasa de interés de sus bonos. Sin embargo, la tasa de interés depende realmente de cuántos bonos del Tesoro la Reserva Federal esté comprando, que es otra cosa. Es como quien dice, tenemos el índice de precios del consumidor en tanto, porque por mandato la Reserva Federal tiene que controlar el IPC y el mercado de trabajo estadounidense. Tiene un mandato doble. Tiene que generar empleo y tiene que controlar la inflación. Entonces viene el gobierno y dice, por decir un número, el presupuesto del gobierno federal estadounidense para este año son $2 trillones. Ok, de aquí X cantidad se va a financiar con Treasury Bills y van a dar una tasa de interés de X. Ok. Luego de ahí, Jerome Powell y el FOMC y la Fed literalmente miden cuál es el impacto en el IPC de que se levanten estos bonos con dólares de la economía. O sea, si yo necesito 500 billones de dólares en bonos del Tesoro, que básicamente el gobierno los va a levantar de la misma economía, eso me va a quitar bonos. Eso me va a quitar, masa monetaria de la economía. Entonces viene a la Reserva Federal y determina cuántos va a comprar de esos. Y ahí hay un libre mercado entre los dos. Eso no es tan parametrizado como la gente podría creer en gran escala. No, claro. Y es que al traer un resumen, obviamente, hay detalles que uno no entra. Claro. Porque no es algo de tomar una decisión, sube, baja. No es tan así. Hay un libre mercado. Todo se afecta. Hay un libre mercado entre los dos. Y lo que sí determina las tasas de interés de la Reserva Federal es a qué tasa la Fed le presta dinero a los bancos con licencias federales estadounidenses.
Ahí es que está el tema. Ahora mismo, entre 5.25 y 5.50. ¿No? Porque cuando tú eres un banco comercial privado de licencia de funcionamiento en todo el territorio federal estadounidense, tú tienes accesos a facilidades de liquidez. Dígase que tu banco central que te queda por tu región te puede facilitar dinero si tú necesitas dinero, ¿no? Entonces, dependiendo de cuáles son las facilidades de dinero o las dificultades de dinero, entonces eso sube y baja la probabilidad con la que un banco preste dinero a la economía estadounidense. ¿Y de dónde está el tema? En que no se decide para todo un sector de manera unísona, sino que es una referencia. En donde, por ejemplo, tú puedes tener una economía pujante, puro bríos, como hay ahora mismo en Miami y en Nueva York. Y tú puedes, en el mismo país estadounidense, tener una economía languideciente, como lo es California en este momento, en el mercado de retail. Entonces, el sistema, la estructura de tasas de interés de la Fed es una referencia sobre más o menos los diferentes bancos federales van a facilitar, a qué tasa de interés van a facilitar instrumentos de liquidez a los bancos que ellos gobiernan, a los bancos que ellos supervisan. Es un sistema fascinante. Yo les recomiendo a cualquiera que lo investigue, aunque justamente en esta entrega aquí se ha hecho una buena explicación sobre el tema. Claro. Honesto y humilde y aparte. Realmente es una buena introducción al tema del sistema de política monetaria estadounidense. Sabe que te quería aprovechar y poder también explicar un poco de que al final los bonos y la nota del tesoro al final proporcionan al gobierno fondos para cubrir déficit presupuestario y financiar proyectos públicos. Para eso es que se emiten. Para financiar el gobierno. Y estos... Que la República Dominicana es completamente diferente. No entramos ahí. Y continuando con esa parte, hay bonos de tesoro que en esencia son ya un término a largo plazo, de 20 a 30 años. Entonces es interesante también poder recordar que los bonos sirven para eso, para cubrir déficit presupuestario y financiar proyectos públicos. Pero hay algo también interesante que quiero traer, y es que cuando llega el momento de que las tasas pueden variar y, por ejemplo, una entidad tiene... por ejemplo, bonos, sabemos que cuando las tasas varían, pues eso afecta a las demás tasas a nivel general de préstamos y eso. Puede haber una situación, puede haber un problema con respecto a ese tema. Entonces, ahí entra cómo los futuros pueden ser utilizados para poder utilizarlo como cobertura a los cambios inmediatos de las tasas. Me explico. Los fondos federales tienen un futuro y es el futuro de los fondos federales. En la captura 3 podemos ver eso, de que, por ejemplo, en este punto, a la fecha actual de la captura, el valor de ese futuro está en 94.670. Y esto significa, o sea, es el valor de actuar que lleva el contrato de futuro. Y esto, el contrato vale 100, menos el valor que está actual te da la tasa en promedio que se espera. Esa es la idea. Y estos contratos vencen mensualmente. Entonces se pueden utilizar para poder hacer una cobertura. ¿Pero por qué futuro? ¿Por qué futuro y no otra cosa? Bueno, porque los futuros te permiten, por su liquidez, poder entrar y salir rápido del mercado y cubrir parte de la cartera sin tener que estar llamando, quiero comprar, quiero vender. Porque cuando las tasas varían, por ejemplo, si suben las tasas, pues obviamente van a variar el valor que tienen, por ejemplo, los bonos que tú puedes tener versus los bonos que van a salir ahora con esa nueva tasa. Entonces vas a tener un déficit. Pero algo interesante es que con el tiempo las variaciones de esos precios de los nuevos bonos que son emitidos y los antiguos tienden a poder emparejarse. Pero puede pasar un tiempo de eso, no inmediatamente. Entonces ahí los futuros pueden entrar. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú puedes cubrir entrando en una posición. Por ejemplo, si tenemos de que un banco quiere cubrirse porque entiende que al final la tasa, por ejemplo, está a un 2% y entiende que puede subir de un 2 a un 2.5, por ejemplo. Esa es la tasa. Entonces, ¿qué puede pasar? O cómo el banco se puede cubrir con respecto a esto. Bueno, ellos pueden, por ejemplo, teniendo una idea de que puede subir la tasa, ellos pueden vender
futuros de este bono, de este contrato. Y eso hace que si la tasa, por ejemplo, sube un 2.5, el valor de los futuros cae. Porque mientras más cae, se le resta 100 y se le da el valor. Entonces, al caer el futuro, la tasa sube, el futuro cae, ellos toman una posición en corto, inmediatamente el banco obtiene a través de eso, al futuro caer, obtienen una ganancia de su posición corta para compensar así pues el aumento de los costos de los préstamos de manera inmediata. Entonces, es una forma de que los futuros pueden utilizarse hasta para eso. Y lo interesante es que con el tiempo, obviamente, al ser un contrato de futuro de los fondos federales, pues lleva mucho dinero poder tomar y tradear estos contratos. Pero luego ahora, por ejemplo, para los contratos también de los bonos y de las notas, salen los ultra micro futuros de estos contratos para poder, igual que en lo micro del índice, poder buscar más liquidez, más personas poder utilizarlos. Pero esto lo lleva a ser asequible a cualquiera, pero también le ayuda a poder diversificar más rápido en lo futuro. Me explico. Yeah. En el SP500, por ejemplo, cuando el E-mini, por ejemplo, se mueve un punto, son $50 por punto el valor. Entonces, si yo voy a cubrir y compro un contrato, si se mueve 2 puntos, tengo 100. Si se mueve en contra, pues tengo menos 100. Al yo pasarme al micro del SP, 10 contratos equivalen a 1. Ahora yo puedo tener 10 contratos. ¿Y para qué yo utilizaré 10 contratos? Porque si estoy buscando una gran cantidad de puntos, al tener más contratos, puedo, cada cierto movimiento, ir sacando y entrando contratos. Yeah. Es decir, puedo cubrirme más rápidamente que tener uno solo. Entonces, esa es la idea. Y lo interesante de esto es que los micros salen en el 2019, 6 meses antes del 2020. Y ya sabemos lo que pasó. Entonces, los futuros vienen. Eso le permite a muchísima gente poder operar activos que nunca hubiese podido operar. Exactamente. Y grandes instituciones poder cubrirse porque ahora tener mayor liquidez, ellos pueden meter una mayor cantidad de contratos a un menor precio y poder hacer una diversificación inmediatamente. Cubrir exactamente de esa manera. Entonces, esa es la importancia de los futuros y cómo el futuro de cada digamos así, apuntan o de cada punto interesante como los bonos, como las notas del tesoro, como los índices y como los fondos federales. Los futuros vinieron con la intención de eso, cubrir riesgos y podemos utilizarlos ya sea un banco como ya sea un retail pequeño como nosotros. Entonces, quería traer estos temas de interés porque entiendo que conocer los futuros de esa manera y de manera asequible a nosotros nos permite ver una opción que podemos seguir investigando y estudiando para poder utilizarlos a nuestro favor. Brillante, viejo. De verdad. Muchísimas gracias por explicar el tema del E-mini y de cómo realmente funcionan. Porque es que, si tú superas, yo entiendo cómo funcionan, pero yo nunca había visto a nadie explicándolo. Desde el punto de vista de por qué hace sentido para el mercado retail, cómo tener un E-mini, después un E-micro, te permite bajar la barrera de entrada para que más personas entren a invertir con menos capital, ¿no? Claro, estamos hablando también de instrumentos altísimamente apalancados en donde hay, es donde hay realmente un desmaterializador que toma el contrato, crea un non-deliverable. Entonces, ese non-deliverable tiene fracciones de $400,000, ¿no? Entonces, tiene que haber una contraparte que toma ese non-deliverable de 400,000 y lo parta en otros pequeños contratos. Generalmente lo parten en 100, o sea, crea pequeños otros contratos de $4,000. Y luego de ahí se parte en otros pequeños contratos de $400. Y ya después de ahí ya tú puedes, ¿no? Pero cada vez que se parte el contrato hay otro intermediario que es quien pone la prima de coger el contrato grande, la tasa de interés mensual, de tomar el contrato grande para crear los otros contratos más pequeños. Y entonces ahí es donde está el tema, que cuando tú desarrollas estos productos, para tú reducir la barrera de entrada, tiene que haber una contraparte grande que esté financiando este nuevo activo en cuanto a pago de tasa de interés. Y ahí es donde está el negocio. A ti te están cobrando el LIBOR más 5%.
de tasa de interés por prestarte ese gran contrato de $400,000. Obviamente que tu tasa de interés de rentabilidad tiene que ser LIBOR más 4% más la rentabilidad tuya. Sí, claro. Y ahí lo dejo, ¿no? Porque ya la fórmula se vuelve más compleja. Es LIBOR claro. más 4% más la rentabilidad del primero que lo desmaterializó, más la rentabilidad del segundo que lo desmaterializó. Entonces, al final, cuando tú haces dinero con el micro, tú le hiciste dinero a toda esa gente primero que a ti. Claro. Porque al final, cuando tú ganas en el mercado, ya como manera individual, esas personas o grandes instituciones no están buscando un retail que está sentado en una computadora por ahí. Esto es empresas o fondos privados versus bancos. O sea, la cantidad de dinero que se mueve diariamente en transacciones es enorme. Y eso hace que al ser un mercado tan líquido, no sea tan fácil de manipular. O sea, mi entrada, cualquier persona que entre $100, $500, no va a mover un índice. No. A nivel especulativo, por la cantidad de dinero que se mueve a nivel diario. Pero nos da oportunidad para nosotros poder entrar con un micro, con un mini, y poder nosotros utilizarlos para cubrir una pequeña cartera en caso de que pertenezcamos a una empresa, o también utilizarlos de manera independiente cuando queremos utilizarlos, digamos así, para tradear lo que es el mundo especulativo. Nítido, viejo. Brillante. De verdad que sí. Muy, muy ilustrativo, muy educativo, muy informativo, muy... Sí, man, una correcta explicación de las diferencias entre... de qué tan sintético puede ser un derivado con respecto a qué tan sintético se va haciendo un derivado a medida que se va dividiendo en partes extraordinariamente interesantes. Y así mismo como tú lo puedes hacer con oro, ¿no? o con un índice, así mismo puedes hacerlo con un stock siempre que haya la suficiente liquidez en ese stock. Perfecto. Muy bien, señores, y fíjense, una de las principales noticias del mercado financiero en esta semana ha sido el tema de Nvidia y la presentación que realizó en el Computex 2024. El Computex es esta gran feria de tecnología computacional que se hace en Taiwán, que básicamente resume y reúne a todas las empresas que uno conoce de computación. Dell, Hewlett Packard, Corsair, que todas son empresas taiwanesas. Y chinas. Entonces todo el mundo se reúne para allá donde se presentan procesadores nuevos, allá se presentan de memoria RAM nuevos, cases nuevos, coolers nuevos. Todo el mundo, si a usted le gusta el mundo del custom hardware de computadora, ese es el sitio suyo. Sin embargo, Nvidia no abrió el Computex. El Computex lo abrió Lisa Su, CEO de AMD, en una conferencia el lunes a las 10 de la mañana. El evento que hizo Jensen Huang y Nvidia fue el domingo a las 7 de la noche en el auditorio de la Universidad Nacional de Taiwán. Básicamente, Nvidia le robó el evento a AMD. Robado. Y lo que yo le estoy diciendo a ustedes no lo sabe nadie. Literal, míralo aquí. Fue a las 7 de la noche en el National Taiwan University, que fue ese super mega coliseo, ¿no? Porque eso parece un American Airlines Arena. Eso es lo que parecía. Entonces, ¿qué habló Jensen, CEO de Nvidia aquí? Bueno, pues déjeme decirle que anunció varias cosas que son sustanciales en cuanto a la importancia que tienen. La primera es que anunció la nueva plataforma Rubin de AI, que es... Nvidia tiene el Nvidia Omniverse, que es es como ellos le llaman al sistema operativo que utilizan para unificar todas las tecnologías de Nvidia, ¿no? Es ¿Tú sabes qué es Nvidia Omniverse? Un verdadero metaverso. Es un conjunto de tecnologías, de información y de assets tridimensionales en tiempo real, que todas hablan un solo lenguaje común, que es CUDA, que es el lenguaje de programación de Nvidia. Entonces presentaron Rubin, en donde básicamente es un nuevo lenguaje, es una nueva arquitectura para el desarrollo de AI, inteligencia artificial, que estará listo para el 2026.
esto no es un bluff. Muy posiblemente el ChatGPT 7, 8, 9, 10 vaya a ser creado y entrenado en Rubin. Además de que Rubin estará parcialmente gratis para todas las personas que tengan productos de Nvidia o que utilicen tecnologías de Nvidia. Damas y caballeros, lo que les estoy diciendo es que la especialización de mucha gente en AI puede ser desde ya en Rubin. Vayan dándole investigación al tema porque muy posiblemente sea una fuente de empleo para usted y para mí en el futuro. Lo segundo importante que anunció Jensen Huang fue que Nvidia va a pasar de un ciclo de actualizaciones de hardware de 2 años y medio a un ciclo de actualización de 1 año. O sea, todos los años Nvidia va a lanzar GPUs nuevos, tanto para consumidores como para industrias y grandes servers. Esto es importantísimo por el hecho de que aparentemente Nvidia ha estado como que perdiendo, yo no voy a decir perdiendo mercado, no, sino perdiendo oportunidades de negocio importantes, porque lo más moderno que tenemos ahora mismo es el H100 de noviembre del 2022 y lo que ha avanzado la capacidad de procesamiento, o mejor dicho, de los nodos de fabricación de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, una empresa de la cual hemos hablado en extenso en El Expreso Financiero. Le voy a recomendar un video aquí en la descripción de este video. Y lo que este ciclo de lanzamiento de nuevos productos anualmente va a permitir es que Nvidia siempre va a tener un nuevo procesador en el más reciente nodo de fabricación de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Dígase que los procesadores, los GPU que se están haciendo ahora, son en el nodo de 3 nanómetros. Mientras menos nanómetros, más eficiente es el procesador. Dígase que el año que viene, ya 2025, entonces Nvidia va a acaparar la capacidad de producción de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company en 2 nanómetros. Y para el 2026 o 27 quizás ya estemos en el nuevo nodo de 1 nanómetro. Dígase que Nvidia va a estar pasando al mercado el nodo de fabricación con el diseño más innovador, con el diseño más eficiente posible al mercado, y ya no vamos a tener que esperar 2 años a ver los nuevos GPU de Nvidia. Erden, ¿tú crees que entrar bajo esta condición de tener todos los años un nuevo producto, ellos no caerían en la parte de dificultad de innovación por tener tan poco tiempo? No. ¿Cómo tú lo ves? No, porque... Contra, qué buena pregunta la que tú haces. Fíjate, cualquiera pensaría que ellos estarían repitiéndose al hacer todas estas cosas. Déjame tomarme el tiempo de enseñarte por qué yo creo que no. Fíjate, yo tengo acá, estoy abriendo en este momento. Claro, yo no tengo la presentación completa. Pero como tú me estás preguntando esto se responde con esta información que tengo aquí, que es uno de los principales slides que presentó Jensen en el día de hoy. Y exactamente, en donde Jensen básicamente publicó cuál es el roadmap de desarrollo de Nvidia. Yo diría que hasta el 2030. Aquí lo tienen. Okay. Yo me voy a encargar de ponérselo a ustedes en una mejor resolución dentro del video. Pero lo que ustedes están viendo acá es 3 cuadros diferentes. Cada cuadro lleno de pequeñas fotografías de procesadores. En el primer cuadro hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Hay 2 GPU, un CPU, 2 conectores y un switch. En el segundo hay 2 GPU, un NVLink, lo que conecta diferentes tarjetas de video para que trabajen en paralelo, el mismo dataset. Y luego hay 3 switches diferentes. Y en el último, que es la parte ya más avanzada, tipo 2029, 2020, 2027, 2028, hay 2 GPU, Rubin GPU, Rubin Ultra GPU, ¿no?
hay un CPU que se llama Beta-Head CPU y hay todo un conjunto de otras nuevas tecnologías. Hay switches y hay NVLinks. Príncipe, todos estos silicones, todos estos switches, todos estos chips están en full development en este momento. Ahora, right now. O sea, Nvidia sabe lo que va a hacer de aquí al 2029. El problema por lo cual no lo puede hacer es porque ellos están diseñando cosas que no se pueden fabricar en este momento. O sea, realmente... Súper interesante. Nvidia no es Intel. Nvidia está limitado por la capacidad de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que a su vez compra máquinas de estereolitografía de silicón a ASML, la empresa holandesa que arma los wafers para fabricar los procesadores, que a su vez compra lentes para dominar la luz high ultraviolet, porque todo esto se proyecta en un wafer con luz ultravioleta, que se le compra a la empresa Zeiss alemana, que es quien hace los lentes de boro, ¿no? Y diferentes cristales únicos para poder manejar los niveles de energía y calidad óptica de la litografía en el wafer. Entonces, Zeiss le vende tecnología óptica a ASML. ASML toma estos lentes y toda esta tecnología óptica y crea la máquina de impresión de High Ultraviolet. Una sola máquina de esa vale 80 y 90 millones de dólares. A mi entender, es una de las piezas de fabricación industrial más caras del mundo. O yo creo que la más cara del mundo. Sí, porque el más caro de ahí sería un F-35 de la Fuerza Aérea Estadounidense, que cada uno vale 100 millones de dólares. Y no estamos hablando de algo industrial, ¿no? Claro. Incluso hay máquinas de metalurgia que se utilizan para hacer paneles de vehículos que cuestan 20 o 30 millones de dólares. Diga que esta realmente es una de las categorías de productos industriales más costosas que hay en el mundo. Entonces, a su vez, ASML le vende los steppers, que es como se llaman estas máquinas, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que compra decenas de estas máquinas para poder producir con la mayor definición posible los diseños de los procesadores que le pasa Nvidia, que le pasa AMD, y que le pasa ARM, y que le pasa Apple. Entonces, todo el mundo se está peleando por el tiempo de funcionamiento de estos steppers que vende ASML y que no solamente, pero en su mayoría compra Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. No, viejo, no están limitados. Ellos saben, es como que tú me digas a mí: yo tengo el libro que voy a vender en el 2030, pero no lo puedo imprimir ahora porque la resolución de la imprenta que tengo no le llega a la tipografía Times Roman 11 que yo utilizo para escribir. Basically, that's it. Ellos no están parados, ellos no están detenidos porque no pueden hacer un diseño mejor. Están detenidos porque la empresa que fabrica no puede fabricar con mayor definición en este momento. Y ellos esperan que para el 2028 ya todo eso haya sido arreglado y ya puedan por fin fabricar los diseños que ya ellos han hecho o que ya están desarrollando. Que ya tienen, sí. Ya. Entonces, unos cuantos últimos comentarios para terminar por el día de hoy. Es en esencia que la estructura de mercado está definida. Edgar, está definida en el hecho de que tú tienes los GPU de Nvidia aquí arriba, que son lo mejor y lo más caro. Y que el segundo competidor de Nvidia es AMD. Y realmente, las ventas de GPU de Nvidia son una función de la escasez de los GPU de Nvidia. Las ventas de AMD, los GPU que vende AMD, son una función de qué tan escasos son los GPU de Nvidia.
Es una locura, viejo. O sea, están tan atrás en el desarrollo tecnológico que prácticamente nadie compra AMD si tiene la oportunidad de comprar. De comprar Nvidia. Claro. Y por eso hoy es una de las empresas con mayor capitalización, se podría decir. Déjame decirte que también hay otra cosa. Los developers de inteligencia artificial hoy día casi todos saben programar en CUDA. Todos. Y entonces CUDA es closed source. No es de código abierto, es propiedad de NVIDIA. Si yo fuese Lisa Su, yo me uno con Meta, Facebook, que ellos están súper enfocados en open source AI. Sí. Es único que lo están. Convenzo a Microsoft de que me ayuden en eso. Y nos juntamos AMD, Microsoft y Facebook en contra de NVIDIA. Porque es que NVIDIA, según el roadmap que yo le estoy enseñando a ustedes aquí, tiene el monopolio de los mejores GPU del mundo. Hasta el 30. Para que lo sepa, viejo. O sea, el segundo GPU market share en el mundo es la pasada generación de NVIDIA. Y el tercero es la mejor generación de AMD. No, pero es que no. Pero vamos a respetarlo más. Realmente hay que reconocer que NVIDIA ha estado haciendo un brillante trabajo. Absolutamente. Los de NVIDIA no tiene madre, tiene a los mejores ingenieros, son una empresa que piensa en ingeniería. Jensen Huang es ingeniero eléctrico. Y yo lo que quiero decirles a ustedes es que si ustedes tienen una empresa, lo único que importa en esa empresa es el departamento técnico. Y si ustedes quieren analizar una empresa para invertir en ella, vean que la calidad del departamento técnico. No se queden en marketing, no se queden en contabilidad, no se queden en gerencia. Métanse y vean cuáles son los currículums del departamento técnico. Y si el departamento técnico, y perdón porque lo diga, no inviertan ahí. Inviertan en empresas con una sólida cultura de investigación y desarrollo. Punto. Lo dejo ahí. Es así. No puede estar mejor. un poco intenso, pero es que alguien tiene que reaccionar. O sea, yo nunca había visto un monopolio tan meritocrático como el de NVIDIA en este momento. A la clara. Esto es lo que tenemos, esto es lo que vamos a hacer y mira hasta qué fecha. Eso es evidente. Wow. No, espérate, vamos a ver este producto. Hey, ¿cuándo va a sacar el otro? Espérate, lo estamos desarrollando. Como hace Sony con la cámara nueva. Nadie sabe lo que va a hacer Sony. ¿Por qué? Porque si lo dicen ahora, los competidores como Canon y Nikon se le van adelante. ¿Qué es lo que iba a decir? Sin embargo, estos presentan claramente, sin ningún problema. Están tan seguros de lo que tienen que te publican los nombres de los códigos de los chips nuevos. Ellos saben que son 99 y todo esto. Ellos no les van a llegar ahí. Es así. Ellos no les van a llegar. Es así. Déjame decirte que, por ejemplo, lo que yo te estoy diciendo, Rubin GPU, Rubin Ultra GPU, Vera CPU, NVLink Seed Switch, Super NIC, X1600 Ethernet Switch. Todos esos son nombres de las nomenclaturas de ellos. Que mañana puede agarrar a una gente y quizá patentar o con los derechos. Ellos están tan seguros de lo que están haciendo. Eso es como que, bueno, este hombre lo dijo una vez, que una de las propiedades intelectuales más cuidadas de Apple es la lista de nombres de los próximos sistemas operativos. Todos estos es la lista de nombres de los próximos grandes productos de NVIDIA. Y él lo publicó. Y ellos lo publicaron. Desde ahora. De verdad. Yo respeto mucho a AMD. AMD está matando la liga en CPUs. Este mismo CPU es AMD 5950X 50 en 5950X. Una de las mejores decisiones que yo he hecho en mi vida.
pero quisiera ver algo así de AMD en GPUs, pero muy atrás. Gracias. Hermano, no te retengo más tiempo. La verdad que muchísimas gracias por ayudarme a desglosar estos temas. La verdad que sin ti no sería posible. Y muchísimas gracias a nuestro público. Escucha, ¿algún comentario final, hermano? No, mantenerse viendo estos contenidos de una manera informativa y con esto poder aplatanarlo, llevarlo a un nivel que podamos entenderlo todos. Siempre es importante. Excelente. Señores, esto fue el Expreso Financiero Podcast en su segundo episodio. Edgar González y Eriden Estrella, un servidor, siempre a su orden. Hasta la próxima y cuiden a su familia porque nadie lo hará por ustedes. Hasta pronto.